Los ángeles, ¿quiénes son y de dónde vienen? Los ángeles son entidades sobrenaturales que no poseen forma material como nosotros. Están ocultos de nuestra vista, pero pueden manifestarse como humanos o como otras criaturas cuando Dios se lo autoriza. Los ángeles son los ejecutores de la voluntad de Dios, que le glorifican, le sirven y le adoran. Los ángeles existían antes que el mundo y los seres humanos. La Biblia cuenta que cuando Dios creó los cielos y la tierra, los ángeles se regocijaron y entonaron himnos de alabanza. Dios creó a los ángeles para que fueran sus hijos predilectos y les otorgó inteligencia, voluntad y libertad. Pero no todos los ángeles se mantuvieron fieles a Dios. Hubo un ángel muy hermoso y sabio, llamado Lucifer, que se llenó de orgullo y quiso ser igual o superior a Dios. Lucifer se rebeló contra Dios y arrastró a muchos ángeles con él. Estos ángeles se convirtieron en demonios, enemigos de Dios y de los hombres. Dios expulsó a Lucifer y a sus seguidores del cielo y los condenó al infierno, un lugar de tormento y oscuridad. Desde entonces, hay una especie de batalla entre los ángeles buenos, que están del lado de Dios, y los ángeles malos, que siguen a Lucifer. ¿Qué poderes tienen y cómo los usan? Los ángeles son seres muy poderosos, que pueden hacer cosas que nosotros no podemos. Los ángeles pueden controlar la gravedad, los elementos, la luz y la materia. Los ángeles pueden aparecer y desaparecer en un instante, pasar a través de las paredes, abrir y cerrar puertas, soltar cadenas y escapar de cualquier peligro. Los ángeles pueden mezclarse entre los humanos sin ser detectados, o mostrarse con forma humana o de otras criaturas. Los ángeles pueden comunicarse con Dios y con los hombres y transmitir sus mensajes. Los ángeles no tienen todos los mismos poderes, ni los usan de la misma manera. Hay diferentes tipos de ángeles que tienen diferentes funciones y rangos. Algunos ángeles son más cercanos a Dios que otros y tienen más autoridad y gloria. Algunos ángeles tienen misiones especiales y se les llama con nombres propios. Algunos ángeles son más conocidos que otros y han aparecido en la Biblia y en la historia. ¿Cómo se revelan a los hombres y qué les dicen? Un ángel le ordenó a Abraham que detuviera el sacrificio de su hijo Isaac, pues Dios había probado su fe y le prometió una gran descendencia. Abraham había acatado la voluntad de Dios, que le había mandado que entregara a su único hijo como ofrenda en el monte Moria. Cuando estaba a punto de clavar el cuchillo en Isaac, el ángel le sujetó la mano y le señaló un carnero que podía ofrecer en su lugar. El ángel le dijo: por mí mismo juro, oráculo de Yahvé, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo, tu único, te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las ciudades de sus enemigos. En tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, porque me has obedecido. Génesis 22, 11-18. Un ángel le dijo a los pastores que había nacido el Mesías en Belén, y que lo encontrarían envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Los pastores eran hombres sencillos y pobres, que cuidaban de sus ovejas en los campos de Belén. Una noche, la gloria de Dios los rodeó, y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es el Cristo Señor, y esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Lucas 2, 8-20. Los pastores fueron a ver al niño, y contaron lo que el ángel les había dicho. Todos los que los oían se admiraban, y los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios. Juan, un discípulo súper cercano a Jesús, estaba en una isla llamada Patmos cuando, de repente, un ángel se le apareció. Juan, ya un anciano, había tenido unas visiones sobre el fin del mundo y cómo Dios iba a salir victorioso. Este ángel, que parecía ser como el guía personal de Juan en este viaje espiritual, le contó el verdadero significado de todas esas visiones increíbles. En una de ellas, el ángel le dijo a Juan: ven, te voy a mostrar algo asombroso. La novia, la esposa del Cordero. Luego, lo llevó en espíritu a un monte gigante y le mostró la ciudad santa, Jerusalén, bajando del cielo como un resplandor divino. En esa ciudad increíble, no había ni un templo. ¿Por qué? Porque Dios mismo y el Cordero eran el templo. La ciudad no necesitaba sol ni luna, porque la gloria de Dios la iluminaba y el Cordero era como su propia fuente de luz. Era como si estuvieran viviendo en un lugar celestial. ¿Qué guerras han librado y contra quiénes? Los ángeles buenos y malos se han enfrentado en varias guerras a lo largo del tiempo. La primera fue en el cielo, cuando el ángel más guapo y listo, Lucifer, se llenó de orgullo y quiso ser más poderoso que Dios. Miguel, el ángel más fuerte y leal, se enfrentó a Lucifer y sus seguidores en una gran batalla. La Biblia dice que Miguel y sus ángeles vencieron y echaron a Lucifer y sus secuaces fuera del cielo. La segunda guerra ocurrió en la tierra.
Los ángeles malos se mezclaron con las hijas de los hombres y tuvieron hijos llamados Nefilim, que eran gigantes malvados. También enseñaron a la gente cosas malas como magia y guerras. Dios decidió enviar un diluvio para eliminar a los Nefilim y salvar a Noé y su familia, que eran justos. Los ángeles malos fueron castigados y encerrados en un lugar de castigo y oscuridad. La tercera guerra tuvo lugar en Egipto. Dios envió a sus ángeles para castigar al faraón, que tenía a los israelitas como esclavos. Moisés, un hombre fiel, fue enviado para pedir la liberación de su pueblo, pero el faraón se negó. Dios envió 10 plagas, como sangre, ranas y oscuridad. Finalmente, después de la última plaga, el faraón dejó salir a los israelitas, pero luego se arrepintió y los persiguió. Dios abrió el mar rojo para que los israelitas escaparan y cerró el mar para ahogar a los egipcios. Fue una victoria impresionante y los ángeles de Dios celebraron la grandeza de su triunfo. ¿Qué nos dice la Biblia sobre los ángeles en el fin de los tiempos? Cuando el sol se oscurezca y la luna no brille más, cuando las estrellas caigan del cielo y los cielos se estremezcan, entonces verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo al otro del cielo. Pero también vendrán los ángeles del juicio y apartarán a los malos de entre los justos y los arrojarán al horno de fuego, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Así será el fin del mundo, el día del Señor, el día de la ira y de la salvación. Nadie sabe el día ni la hora, solo el Padre que está en el cielo. Por eso, estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Amén. En las profundidades del mar, donde la oscuridad se aferra a la realidad con la fuerza de 1000 tentáculos, habita una bestia de proporciones colosales. No un monstruo de pesadilla, sino algo mucho más antiguo, más terrible, más real. Se le conoce como Leviatán, y su nombre resuena en los textos bíblicos como un eco de la más ancestral de las amenazas. La Biblia, ese compendio de historias, profecías y misterios, lo menciona en sus páginas como una criatura de tamaño colosal, capaz de respirar fuego y con una piel impenetrable a cualquier arma. Una fuerza de la naturaleza que desafía la lógica y la razón, un ser que se alza como la personificación del caos y la destrucción. No es un simple mito, una leyenda para atemorizar a los niños. Sus descripciones se repiten a través de las eras, desde el Génesis hasta el libro de Job y el Apocalipsis. Un testimonio de su presencia, de su poder, de su amenaza latente. Pero, ¿es el Leviatán solo una alegoría, una fábula para explicar lo inexplicable? ¿O se esconde en las profundidades del mar un ser real que acecha bajo las olas, esperando su oportunidad de emerger y desatar el caos en la tierra? La pregunta persiste en la mente de aquellos que buscan respuestas en la Biblia, en la historia y en las aguas mismas. La amenaza del Leviatán es tan real como la incertidumbre que habita en el corazón del hombre. Y tal vez, justo debajo de nuestras vidas, bajo la superficie de lo que consideramos seguro, aceche la sombra de esta bestia, esperando el momento adecuado para resurgir de las profundidades y cambiar el curso de la historia. Las Sagradas Escrituras, ese tejido de verdades y misterios que ha guiado a la humanidad durante milenios, describen al Leviatán con una precisión escalofriante. No se trata de un simple monstruo, sino de una encarnación de la fuerza bruta, del poder desatado. El libro de Job lo describe como un ser revestido de escamas de hierro y de bronce, con un aliento que arroja brasas. Su tamaño es colosal, tan grande como una montaña. Se dice que su rugido retumba en los cimientos de la tierra, y sus aletas se asemejan a palacios de cedro. Es un ser de la oscuridad, que habita en las profundidades del mar, donde la luz del sol no penetra. Su piel es tan resistente que ninguna arma puede penetrarla. Se dice que tiene dientes de hierro y una mandíbula de bronce, capaces de triturar huesos y barcos enteros. Más que un simple animal, el Leviatán representa una fuerza de la naturaleza, un poder que desafía al mismo Dios. En las páginas del Apocalipsis, se le presenta como un enemigo de Dios, una fuerza de destrucción que se levantará en la batalla final. Un enemigo formidable, que luchará con fiereza contra el Arcángel Miguel, un combate épico que determinará el destino del mundo. La Biblia nos habla de la serpiente antigua, un ser que se relaciona con el Leviatán, una criatura que representa el mal, la oscuridad y la rebelión. ¿Es el Leviatán la serpiente que tentó a Eva, que condenó a la humanidad al pecado y a la muerte? El misterio perdura, alimentando las especulaciones y las interpretaciones, como si el mismo Leviatán estuviera presente, susurrando a través de las páginas de la Biblia, provocando la duda y la paranoia. La Biblia, ese libro sagrado que ha moldeado las creencias de millones, nos presenta al Leviatán como un ser real, un enemigo tangible de Dios. Pero, ¿qué hay de la realidad?
¿Es el Leviatán solo una metáfora, un símbolo de las fuerzas del mal? Los eruditos y teólogos han debatido durante siglos sobre la naturaleza del Leviatán. Algunos lo consideran una representación poética de los peligros del mar, un ser que encarna el poder de las olas y la fuerza de la naturaleza. Otros lo interpretan como un símbolo del pecado, la maldad y la rebelión contra Dios. ¿Y si fuera más que eso? ¿Y si la Biblia, con su lenguaje simbólico, nos estuviera hablando de una criatura real, una bestia prehistórica que existió en un pasado remoto? Existen teorías que relacionan al Leviatán con criaturas marinas extintas, como los plesiosaurios o los ictiosaurios. Seres de dimensiones colosales que habitaron los océanos hace millones de años y que podrían haber inspirado las descripciones bíblicas. No hay evidencia física que pruebe la existencia de un Leviatán como el que se describe en la Biblia. Pero, ¿qué pasa con las historias que se cuentan en los pueblos costeros, las leyendas que se transmiten de generación en generación, sobre criaturas monstruosas que habitan las profundidades del mar? ¿Es posible que la memoria colectiva conserve la imagen de una bestia que alguna vez existió, una bestia que se mantuvo oculta hasta que el mar se tragó sus huesos? El misterio del Leviatán persiste, una sombra que se cierne sobre las profundidades del mar, alimentando nuestra curiosidad y nuestra fascinación por lo desconocido. El Apocalipsis, el libro que describe el fin del mundo, no es solo un relato de destrucción, sino una batalla épica entre el bien y el mal. Y en medio de ese enfrentamiento final, el Leviatán emerge de las profundidades, preparado para enfrentarse a Dios mismo. Es la culminación de una batalla milenaria, una lucha que ha estado latente desde la creación del mundo. El Leviatán, símbolo de las fuerzas del mal, se levanta con furia y determinación, desafiando el poder de Dios y la esperanza de la humanidad. El libro de Apocalipsis nos describe la batalla final con imágenes que se graban en la memoria, y vi salir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Apocalipsis 13:1. Una criatura monstruosa, con múltiples cabezas y cuernos, capaz de arrojar fuego y azufre y de sembrar el terror en la tierra. Se dice que el Leviatán es un dragón, una serpiente monstruosa con poder para destruir y corromper. En su combate contra Miguel, el arcángel de la luz, se desatarán fuerzas inimaginables. Será una batalla que determinará el destino de la humanidad, una confrontación que nos pondrá cara a cara con la verdadera naturaleza del mal. La derrota del Leviatán, su muerte a manos de Miguel, marcará el fin de una era, el fin de la oscuridad. Pero la pregunta permanece, ¿será una derrota definitiva o solo un respiro? ¿Podrá el Leviatán, como un ser inmortal, resurgir una y otra vez, acechando en las profundidades, esperando su momento para volver a desatar el caos? La figura del Leviatán, más allá de su aterradora descripción física, envuelve un misterio que ha cautivado a la humanidad por siglos. ¿Cuál es su origen? ¿De dónde surge esta fuerza destructora? ¿Y qué conexión tiene con Satanás, el príncipe de las tinieblas? Las interpretaciones varían, pero una teoría inquietante cobra fuerza. El Leviatán, en sus inicios, podría ser la misma serpiente que tentó a Eva en el jardín del Edén. Esa serpiente, símbolo de la astucia y la seducción, se dice que fue el más astuto de todos los animales del campo, y que logró convencer a Eva de desobedecer a Dios, traicionando la confianza y condenando a la humanidad al pecado y a la muerte. Podría ser que el Leviatán, la serpiente antigua, se transformara en una criatura monstruosa, simbolizando el poder del mal que se multiplicó a través de la historia. ¿Es esa la razón por la que se le asocia con el infierno, con el reino de las tinieblas? El Leviatán, en su esencia, representa la oscuridad, la rebelión contra Dios y la búsqueda de poder absoluto. Es la tentación, la fuerza corruptora que acecha dentro del corazón humano. Es el lado oscuro de la creación, el enemigo que se esconde en las profundidades del alma y en las profundidades del mar, esperando su momento para revelarse. La pregunta que nos queda es, ¿estamos preparados para enfrentar al Leviatán, para reconocer la amenaza que se esconde en la sombra? ¿O seguiremos ignorándolo, aferrándonos a la ilusión de un mundo pacífico sin aceptar que el mal puede tomar muchas formas y que el Leviatán, el monstruo de las profundidades, es solo una de ellas? El Leviatán permanece como una sombra en la memoria colectiva de la humanidad. Su figura se cierne sobre las profundidades del mar, un símbolo de lo desconocido, de lo que acecha en la oscuridad. Es la representación de la fuerza bruta, la amenaza que surge de las tinieblas, una bestia capaz de desatar el caos en la tierra. La Biblia, ese libro sagrado que ha servido como fuente de inspiración y guía para millones, nos deja con más preguntas que respuestas sobre el Leviatán. ¿Es un ser real o una alegoría? ¿Qué tipo de criatura era? ¿Se esconde aún en las profundidades del mar, esperando su momento para resurgir?
El misterio del Leviatán nos recuerda que la realidad es mucho más compleja de lo que podemos comprender. Es un recordatorio de que hay fuerzas que escapan a nuestro control, que existen realidades que se esconden bajo la superficie de lo que consideramos conocido. El Leviatán nos obliga a cuestionar nuestras creencias, a explorar los límites de nuestra comprensión, a buscar respuestas en las profundidades de nuestra propia alma y en las profundidades del mar. Nos recuerda que la lucha entre el bien y el mal es una batalla que continúa y que el Leviatán, con su fuerza y su misterio, es una constante amenaza que se esconde en las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. El relato del milagro del Mar Rojo se encuentra en el libro del Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Este libro narra la historia de cómo Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto y los condujo hacia la tierra prometida. Los israelitas eran descendientes de Jacob, también llamado Israel, el hijo de Isaac y nieto de Abraham. Por causa de una hambruna, Jacob y sus 12 hijos se trasladaron a Egipto, donde fueron acogidos por José, el hijo preferido de Jacob, que se había convertido en el gobernador del país. Con el paso del tiempo, los israelitas se multiplicaron y se convirtieron en un pueblo numeroso y fuerte. Esto despertó el temor del faraón, que decidió someterlos a una dura opresión y ordenar la muerte de todos los niños varones que nacieran. Uno de esos niños fue Moisés, que fue salvado por su madre y adoptado por la hija del faraón. Moisés creció en el palacio, pero no olvidó su origen. Un día, al ver cómo un egipcio maltrataba a un israelita, lo mató y tuvo que huir al desierto. Allí, Dios se le apareció en una zarza ardiente y le encomendó la misión de liberar a su pueblo. Moisés regresó a Egipto y se presentó ante el faraón junto con su hermano Aarón para pedirle que dejara salir a los israelitas. El faraón se negó y endureció su corazón. Entonces, Dios envió 10 plagas sobre Egipto: la sangre, las ranas, los piojos, las moscas, la peste, las úlceras, el granizo, las langostas, las tinieblas y la muerte de los primogénitos. Cada plaga era un juicio contra los dioses egipcios y una demostración del poder de Dios. Después de la última plaga, el faraón accedió a dejar ir a los israelitas. Moisés los guió hacia el Mar Rojo, siguiendo una columna de nube de día y una columna de fuego de noche, que eran las señales de la presencia de Dios. Cuando los israelitas llegaron al borde del Mar Rojo, se encontraron con un gran obstáculo. No podían avanzar ni retroceder, pues el faraón había cambiado de opinión y había enviado a su ejército tras ellos. Los israelitas se asustaron y se quejaron a Moisés, diciendo que era mejor haberse quedado en Egipto que morir en el desierto. Moisés les respondió con confianza: «No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos». Entonces Dios le habló a Moisés y le dijo que alzara su vara y extendiera su mano sobre el mar para que se dividiera y los israelitas pasaran por medio de él. Moisés obedeció y, ante la mirada atónita de todos, ocurrió el milagro. El Señor hizo soplar un fuerte viento del este toda la noche y el mar se retiró, dejando al descubierto el lecho marino. Las aguas se amontonaron a ambos lados, formando una muralla de agua. Así se abrió un camino seco por el que los israelitas pudieron cruzar. Los israelitas no podían creer lo que veían. Estaban presenciando una obra maravillosa de Dios que los estaba salvando de una manera sobrenatural. Algunos se quedaron boquiabiertos, otros lloraron de emoción, otros cantaron alabanzas al Señor. Todos sintieron una profunda gratitud y admiración hacia Moisés, el hombre elegido por Dios para liberarlos. Mientras los israelitas cruzaban el Mar Rojo, los egipcios los perseguían con sus carros y caballos. El faraón no estaba dispuesto a perder a su mano de obra y quería vengarse de Moisés y de su Dios. Los egipcios se dieron cuenta de que el mar se había abierto y decidieron seguir a los israelitas por el mismo camino. No les importaba el riesgo de quedar atrapados entre las aguas, pues confiaban en su superioridad militar y en sus dioses. Los israelitas, al ver que los egipcios se acercaban, sintieron un gran temor.
Pensaron que habían caído en una trampa y que iban a ser masacrados por sus antiguos amos. Algunos se arrepintieron de haber salido de Egipto, otros se encomendaron a Dios, otros se prepararon para luchar. La situación era crítica. Los israelitas estaban a punto de alcanzar la otra orilla, pero los egipcios también. Parecía que el milagro se iba a convertir en una tragedia. Pero Dios tenía un plan para salvar a su pueblo y castigar a sus enemigos. Le dijo a Moisés que volviera a extender su mano sobre el mar para que las aguas volvieran a su lugar. Moisés obedeció y, en ese momento, se produjo el desenlace. Las aguas se cerraron con furia sobre los egipcios, que no tuvieron tiempo de escapar. Todos los carros, los caballos y los soldados del faraón quedaron sepultados bajo el mar. No quedó ni uno solo con vida. Los israelitas, al ver la gran obra que Jehová había hecho contra los egipcios, temieron a Jehová y creyeron en Jehová y en Moisés, su siervo. Se llenaron de alivio y de alegría al comprobar que habían escapado de la esclavitud y que sus opresores habían sido derrotados. Entonces, Moisés y los israelitas entonaron un cántico de acción de gracias y de victoria a Jehová, diciendo: «Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación». Así fue como Dios liberó a su pueblo de la mano de Egipto, con mano fuerte y brazo extendido. Así fue como se cumplió el milagro del Mar Rojo, uno de los más grandes y memorables de la historia. En este video, hemos visto cómo Dios realizó un milagro extraordinario para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Hemos visto cómo Moisés, con la ayuda de Dios, abrió el Mar Rojo y permitió que los israelitas cruzaran a salvo, mientras que los egipcios perecieron ahogados. Este milagro tiene un gran significado para la fe y la historia de Israel. Por un lado, muestra el amor y la fidelidad de Dios, que cumple sus promesas y cuida de su pueblo. Por otro lado, muestra la obediencia y la confianza de Moisés, que se convirtió en el líder y el mediador de Israel. El milagro del Mar Rojo marcó el inicio de una nueva etapa para Israel. A partir de ese momento, Israel se constituyó como un pueblo libre que debía seguir la ley y el pacto de Dios. También fue el preludio de otras maravillas que Dios haría por su pueblo, como el maná, el agua de la roca, la entrega de los 10 mandamientos y la entrada en la tierra prometida. El milagro del Mar Rojo es una prueba de que nada es imposible para Dios. Es una invitación a confiar en su poder y en su bondad, incluso en las situaciones más difíciles. Es una lección de que Dios puede hacer cosas sorprendentes con las personas que se ponen en sus manos. El milagro del Mar Rojo es una prueba de que nada es imposible para Dios. Es una invitación a confiar en su poder y en su bondad, incluso en las situaciones más difíciles. Es una lección de que Dios puede hacer cosas sorprendentes con las personas que se ponen en sus manos. Imagina que estás en un hermoso valle rodeado de altas montañas y ricas praderas. Los pájaros cantan dulcemente y los corderos saltan a tu alrededor. De repente, las nubes cubren el cielo y comienza a llover. ¿Podrías imaginar que esta lluvia no se detendrá hasta cubrir todo el valle con agua? Esta es la historia de Noé y el gran diluvio. ¿Por qué Dios permitiría que esto sucediera? Ahora imagina un momento de silencio y oscuridad total. No hay luz, no hay sonido, no hay nada, solo la vasta y profunda oscuridad del espacio. Pero espera, algo está sucediendo. De la nada, surge una voz poderosa que pronuncia: «Hágase la luz». Y así, en un instante, aparece un resplandor cegador que llena el firmamento. La luz baila y se arremolina, separando las tinieblas. Surgen colores brillantes nunca antes vistos que pintan el cosmos de belleza. Azul, amarillo, naranja, verde, una explosión de colores llena el vacío. La voz continúa creando. Ordena que existan el día y la noche. Hace brotar la tierra de las aguas y llena el planeta de plantas y árboles. Crea el sol, la luna y las estrellas, y los cuelga como joyas en la bóveda celeste. Finalmente, con un acto extraordinario de creación, la voz divina
forma al primer hombre, Adán, del polvo de la tierra. Sopla en su nariz y Adán cobra vida. Luego, de su costilla, crea a la primera mujer, Eva. Los coloca juntos en el huerto del Edén. Adán y Eva, maravillados, contemplan la belleza a su alrededor. Todo es perfecto y armonioso en este paraíso que Dios ha creado para ellos. Pero, ¿permanecerá todo así para siempre? El sol brilla cálido y brillante sobre el Edén. Adán y Eva pasean desnudos y felices por el jardín, nombrando a los animales y cuidando de las plantas. Todo es paz y armonía. Pero un día, Eva pasea sola y se topa con una serpiente astuta. ¿Por qué no pruebas el fruto del árbol del conocimiento?, le pregunta. ¿Serás tan sabia como Dios? Eva mira el árbol prohibido, lleno de frutos deliciosos. Siente curiosidad. ¿Será cierto lo que dice la serpiente? Extiende la mano y toma una fruta. Le da un mordisco. Es la cosa más dulce y deliciosa que ha probado. Rápidamente busca a Adán. «Prueba esto», le dice. Adán no está seguro, pero come el fruto también. En ese instante algo cambia. Se dan cuenta de que están desnudos y sienten vergüenza. Corren a ocultarse de Dios. Repentinamente, el cielo se oscurece y se escucha la voz del Creador. ¿Qué han hecho? Adán y Eva se estremecen. Han desobedecido la única regla de Dios. El pecado y la muerte han entrado al mundo perfecto de Dios. La armonía se ha quebrado. Temblando, Adán y Eva abandonan el Edén. Las puertas del paraíso se cierran tras ellos. Ahora deben valerse por sí mismos y enfrentar un mundo lleno de dificultades y dolor. ¿Podrá la humanidad algún día recuperar la cercanía con Dios? Generaciones han pasado desde que Adán y Eva tuvieron que abandonar el Edén. Sus descendientes se han multiplicado y extendido por toda la tierra. Pero los humanos se han vuelto malvados, llenos de envidia, codicia y violencia. Sin embargo, aún queda un rayo de esperanza. En medio de tanta maldad, vive un hombre llamado Noé, que es justo y camina con Dios. Noé encuentra gracia ante los ojos del Creador. Un día, Dios le habla. He decidido acabar con toda la humanidad, pues la tierra está llena de violencia por su causa. Pero a ti te salvaré, Noé. Construye un arca de madera y métete en ella junto a tu familia y los animales, porque enviaré un diluvio para destruirlo todo. Noé se estremece, pero tiene fe en su Dios. Comienza a construir el arca, tan grande como para llevar a todas las especies de animales. La gente se burla de él. ¿Una inundación? ¡Qué locura! Pero Noé sigue la orden divina. Durante años, Noé y su familia trabajan incansablemente en el arca, mientras la maldad aumenta en la tierra. ¿Lograrán terminarla antes de que el juicio de Dios caiga sobre la humanidad? Tras años de arduo trabajo, el arca de Noé está terminada. Es una embarcación inmensa con espacio suficiente para albergar a todos los animales. Un día, Dios le habla nuevamente a Noé. Entra al arca con tu familia, pues dentro de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Reúne contigo 7 parejas de cada animal puro y 1 pareja de cada animal impuro. Noé obedece. Junto a su esposa, sus hijos y sus nueras, comienza a recoger a los animales. Elefantes, jirafas, cebras, vacas y ovejas, en parejas macho y hembra, marchan al arca. Leones, tigres y osos, dejando atrás sus instintos de depredadores, caminan juntos hacia el arca. Días y noches, Noé trabaja incansablemente para reunir a todas las criaturas. Los animales, grandes y pequeños, acuden al llamado de Noé. ¿Cómo es esto posible? Noé sabe que es la mano de Dios la que guía a los animales. Finalmente, el arca está lista, repleta de criaturas pero en total armonía. Noé y su familia entran en último lugar. Una vez dentro, Dios cierra la puerta. El juicio está por llegar.
7 días han pasado desde que Noé y su familia entraron al arca con todos los animales. Afuera, la gente continúa con sus vidas sin sospechar lo que está por suceder. De repente, un trueno retumba en la distancia. Las nubes de tormenta se arremolinan en el cielo, oscureciéndolo. Un viento fuerte comienza a soplar. ¿Será una simple llovizna? No. Gruesas gotas de lluvia caen del cielo sin parar. El agua inunda rápidamente los campos y las ciudades. Los ríos se desbordan, derribando todo a su paso. Relámpagos iluminan el cielo nocturno mientras el diluvio arrecia. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia cae sin tregua. El agua sube más y más, cubriendo las cimas de las montañas. Los que se burlaron de Noé ahora luchan desesperados por sobrevivir. Gritos de auxilio resuenan en vano. Mientras tanto, dentro del arca, la vida continúa en calma. Noé y su familia cuidan de los animales, ya que todos dependen unos de otros. Una paloma es liberada para verificar si hay tierra seca, pero regresa exhausta. Solo aquellos en el arca se salvan del terrible diluvio. Afuera no se ve más que agua por todos lados. El mundo previo ha sido anegado por el juicio de Dios, pero también aguarda un nuevo comienzo. Después de 40 días, la lluvia finalmente cesa. Lentamente, las aguas comienzan a descender. Luego de meses enteros, el arca de Noé se posa sobre la cima del monte Ararat. Por fin, tierra firme. Noé envía una paloma que regresa con una ramita de olivo en el pico, señal de que las aguas se están retirando. Lleno de alegría, Noé quita la cubierta del arca y mira el nuevo paisaje ante él. Ha llegado el momento de un nuevo comienzo. Noé, su familia y todos los animales salen del arca, pisando tierra seca por primera vez en mucho tiempo. Respiran profundamente el aire fresco y miran maravillados el mundo transformado ante ellos. De pronto, aparece un arco iris brillante en el cielo. Es la señal de la promesa de Dios a Noé y su familia: nunca más volverá a destruir la tierra con un diluvio. Mientras el arco iris se desvanece, una paloma mensajera llega volando con una rama de olivo. Es un símbolo de paz y esperanza para la nueva humanidad. Noé levanta sus manos al cielo en acción de gracias. A pesar del juicio, el amor y la misericordia de Dios son nuevos cada mañana. Todavía hay esperanza para la humanidad. Este es tan solo el comienzo. Y así termina la historia del diluvio que inundó la tierra en los tiempos de Noé. Fue un evento devastador que acabó con toda la humanidad, excepto con Noé y su familia. Entonces surge la pregunta: ¿por qué un Dios bueno y misericordioso permitiría algo así? La respuesta es que los seres humanos habían llenado la tierra de maldad y violencia. Habían corrompido su camino y llenado sus corazones de oscuridad, alejándose cada vez más de su Creador. Dios, como un Padre justo, tuvo que imponer disciplina y juicio sobre la humanidad para detener el mal. Tuvo que hacer un nuevo comienzo, protegiendo a Noé, quien aún seguía sus caminos. Aunque parezca duro, el diluvio nos muestra que Dios odia el pecado. Pero también vemos su misericordia al salvar a Noé y prometer que nunca más inundaría así la tierra. Nos da una lección y esperanza. Que a pesar de nuestros errores, si nos acercamos a Dios, Él está dispuesto a perdonarnos y darnos siempre nuevos comienzos. Así como hizo con Noé, quiere salvarnos del mal y guiarnos por su camino de bien.